En esta apasionante historia, sigue a Kemi, una joven que hace un peligroso trato con una misteriosa serpiente para salvar a su padre enfermo. Mientras lidia con la culpa y el miedo, Kemi debe enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y a los secretos que amenazan con destrozar a su familia. Érase una vez en un pueblo llamado Idanre, un lugar donde las colinas se extendían altas contra el cielo, y los arroyos eran claros y frescos. Vivía Kemi, una chica joven y guapa en los últimos años de su adolescencia. Su padre cultivaba verduras. Su madre vendía las verduras en el mercado y su hermano pequeño, Rotimi, se pasaba el día persiguiendo cabras por el campo. La vida era dura, pero se las arreglaban hasta que un día las cosas se pusieron feas y su padre cayó enfermo. Al principio solo tenía fiebre, pero empeoró. Respiraba con dificultad y la piel le ardía como el fuego. No tenían dinero para medicinas, y las hierbas que usaba su madre no servían para curarle. Kemi veía como la fuerza de su padre se desvanecía, y cada día su corazón se hacía más pesado. Una tarde, después de recoger agua del arroyo, Kemi se sentó a la orilla. El sol se ponía, pintando el cielo de suaves rosas y naranjas. Colocó la pesada vasija de agua a su lado y se echó a llorar. Sus lágrimas cayeron al arroyo, mezclándose con el agua que fluía. Cantó una canción triste, una que su madre solía cantar cuando los tiempos eran difíciles. Su voz era suave, pero el dolor era evidente. Lloró y cantó hasta que oscureció y las estrellas aparecieron en el cielo. Se durmió bajo el árbol junto al arroyo. Cuando oscureció del todo, algo frío y suave rozó su piel. Sobresaltada, Kemi se despertó. Una serpiente se deslizaba sobre su cuerpo y sus escamas brillaban a la luz de la luna. Gritó y se levantó de un salto, corriendo unos pasos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pero entonces se dio cuenta de que se había dejado el odre junto al arroyo. Era tarde y su familia necesitaba agua, así que se obligó a volver. Cuando cogió el cazo, una suave voz la detuvo. «No tengas miedo», dijo la voz. Kemi se quedó helada y miró a su alrededor, no vio a nadie. «Aquí abajo», volvió a decir la voz. Sus ojos se posaron en la serpiente. Le estaba mirando, y se dio cuenta conmocionada de que era la serpiente la que hablaba. «¿Puedes hablar?», preguntó Kemi, con voz temblorosa. «Sí», respondió la serpiente. «Me llamo Aire. Te he oído llorar y quería ayudarte». Kemi estaba demasiado sorprendida para moverse, nunca había oído hablar de una serpiente que pudiera hablar. «¿Ayudar? ¿Cómo puede ayudarme una serpiente?», preguntó, todavía agachada junto al agua. «Oí tu canción y sentí tu tristeza», dijo Aire, con voz tranquila y suave. «Me he sentido sola durante mucho tiempo. Solo pido tu compañía, si cantas para mí cada vez que vengas a buscar agua, te daré algo a cambio». Kemi se quedó mirando a la serpiente, sin saber qué decir. «¿Qué podrías darme?», preguntó finalmente. Aire se deslizó hacia ella y le puso una pequeña calabaza a su lado. «Cada vez que cantes para mí, encontrarás esta calabaza llena de dinero cuando vuelvas a casa». Kemi sintió que se le oprimía el pecho. «¿Dinero?». Necesitaban dinero para la medicina de su padre. Pero, ¿realmente podía confiar en una serpiente? Se levantó rápidamente, sacudiendo la cabeza. «No quiero tu dinero», dijo con voz temblorosa. Recogió la vasija y se fue corriendo a casa. Esa noche, cuando Kemi llegó a su casa, vio que el estado de su padre había empeorado. Respiraba entrecortadamente y apenas podía abrir los ojos. Su madre estaba sentada a su lado, más cansada que nunca. Kemi supo entonces que necesitaban dinero urgentemente o lo perderían. Al día siguiente, con el corazón encogido, Kemi volvió al arroyo. Después de buscar agua, volvió a sentarse bajo el árbol. Cerró los ojos, respiró hondo y empezó a cantar la misma canción triste. Su voz flotaba sobre el agua y pronto oyó el susurro de las hojas. Aire salió de entre las sombras. «Has vuelto», dijo la serpiente, casi sonando complacida. «Necesito el dinero», dijo Kemi en voz baja, con los ojos fijos en el suelo, «para la medicina de mi padre». Aire asintió lentamente con la cabeza. «Entonces coge la calabaza», dijo, «estará llena cuando vuelvas a casa». Kemi cogió la calabaza y se fue a casa con el corazón palpitante. Cuando la abrió, casi gritó. La pequeña calabaza estaba llena de dinero, suficiente para pagar las medicinas de su padre y mucho más.
Le temblaban las manos cuando se lo enseñó a su madre, explicándole que había encontrado un trabajo de criada para la reina. Su madre la creyó y con el dinero compraron las medicinas que su padre necesitaba. Su salud mejoró poco a poco y, por primera vez en semanas, había esperanza en su hogar. Pero las visitas al arroyo continuaron. Todos los días, después de buscar agua, Kemi se sentaba bajo el árbol y cantaba para Aire. Y cada noche, cuando volvía a casa, la calabaza estaba llena de dinero. Su familia dejó de hacer preguntas, pero se preguntaban cómo había encontrado un trabajo tan bueno. Un día, sin embargo, la salud de su padre empeoró de repente. Se puso más enfermo que nunca, y las medicinas que tenían ya no eran suficientes. Necesitaban más, y rápido. Al anochecer siguiente, Kemi fue al arroyo, con el corazón encogido por la preocupación. Después de cantar, Aire salió como de costumbre, con sus ojos observándola atentamente. Kemi tragó saliva y dijo, necesito más dinero. La salud de mi padre está empeorando. Aire guardó silencio un momento. Luego habló, puedo darte más, pero para eso tienes que hacer algo por mí. Kemi frunció el ceño. ¿Qué quieres? La serpiente se acercó y sus ojos brillaron a la luz de la luna. Debes dejarme dormir contigo, dijo, con voz suave pero firme. El corazón de Kemi se detuvo. No se lo esperaba. Creía que eran amigos. ¿Cómo podía pedirle algo así? Era virgen y la idea de acostarse con una serpiente la aterrorizaba. Sacudió la cabeza, incapaz de hablar al principio. No puedo, susurró. Pero entonces pensó en su padre, enfermo en casa, luchando por respirar. No tenía otra opción. Su padre necesitaba el dinero y, sin él, moriría. Se le llenaron los ojos de lágrimas y asintió, lo haré. Aire volvió a deslizarse entre las sombras y, cuando regresó, le dio a Kemi una calabaza más grande. Mañana por la noche, le dijo, vuelve y sellaremos nuestro acuerdo. La noche siguiente, Kemi se preparó. Fue al arroyo, con las piernas temblorosas. Se sentó bajo el árbol, esperando a que oscureciera. Cuando llegó la noche, apareció Aire, con su cuerpo largo y liso. Lentamente, se deslizó entre sus piernas, y Kemi apretó los puños, mordiéndose el labio para no gritar. Era doloroso, y las lágrimas corrían por sus mejillas mientras la serpiente se enroscaba a su alrededor. Cuando terminó, Kemi recogió su ropa y corrió a casa, llorando todo el camino. La gran calabaza le esperaba llena de dinero. Pero esta vez, el precio le pareció demasiado alto. Kemi lloró toda la noche. Se sentía avergonzada y sucia. Había hecho algo que nunca imaginó que haría. ¿Y para qué? Por dinero. Por la vida de su padre. Pero la culpa pesaba sobre ella, y las lágrimas no paraban. Cuando llegó a casa, su madre estaba sentada afuera, pelando batatas para la cena. «Kemi, ¿estás bien?», le preguntó su madre, con la cara llena de preocupación. «Estoy bien, mamá», dijo Kemi, forzando una sonrisa. No quería preocupar a su madre más de lo que ya estaba. «He tenido un día muy largo». Se metió en su habitación y se tumbó en su colchoneta, acurrucándose sobre sí misma. Aquella noche no pudo dormir. No dejaba de pensar en lo que había pasado en el arroyo, en Aire, la serpiente, y en cómo había dejado que se aprovechara de ella. La salud de su padre mejoraba, ¿pero a qué precio? Se sentía atrapada, como si hubiera vendido su alma por un puñado de monedas. Los días se convirtieron en semanas y su padre mejoró. Volvía a andar y recuperaba las fuerzas. La familia de Kemi era feliz, pero ella no. Todas las noches iba al arroyo, cantaba a Aire y se acostaba con él. Cada vez le resultaba más difícil ocultar su dolor. El dinero seguía llegando, pero a ella ya no le importaba. Solo quería que parara. Una noche, tras otra dolorosa noche con la serpiente, Kemi le dijo a Aire, «Ya no necesito tu dinero. Mi padre está bien. Tenemos que dejarlo». Los fríos ojos de la serpiente la observaron. «Si nos detenemos, tu padre enfermará de nuevo», dijo la serpiente con sencillez. El corazón de Kemi se hundió. «Pero ahora está sano», protestó. «No necesita nada más. Si dejas de acudir a mí, volverá a enfermar», repitió Aire, con voz tranquila pero definitiva. Kemi sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. No tenía elección. Si dejaba de hacerlo,
su padre sufriría. Aquella noche lloró durante horas junto al arroyo, preguntándose en qué se había metido. Había pensado que el trato salvaría a su familia, pero ahora parecía una maldición. Pasaron las semanas y Kemi siguió yendo al arroyo todas las noches. Cantaba para aire, y la serpiente se deslizaba entre sus piernas, fría y pesada. Cada vez le dolía más, pero seguía yendo por su padre. Pero una noche todo cambió. Su hermano pequeño, Rotimi, se había dado cuenta de su tristeza. Era pequeño pero listo, y siempre había admirado a su hermana mayor. Esa noche, la oyó llorar en su habitación. Llamó a la puerta. «Hermana, ¿qué te pasa?», preguntó Rotimi, con su vocecita llena de preocupación. «Nada, Rotimi», dijo Kemi rápidamente, secándose las lágrimas. «Vete a la cama». Pero Rotimi no estaba convencido. Podía ver la tristeza en los ojos de Kemi y sabía que algo iba mal. Así que, a la noche siguiente, decidió seguirla. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a su madre. Se limitó a ver cómo Kemi salía de casa con su cántaro de agua, y luego la siguió en silencio a través de los árboles, manteniéndose oculto. Kemi no se fijó en él. Caminó hasta el arroyo como de costumbre, dejó la vasija y se sentó bajo el árbol. Rotimi se agazapó detrás de una gran roca, asomándose lo justo para ver lo que hacía su hermana. Kemi empezó a cantar, con voz suave y triste. Era la misma canción que cantaba siempre cuando estaba enfadada, la misma que solía cantar su madre. Rotimi la observó atentamente, pero nada parecía extraño. Quizás solo estaba triste. Tal vez eso era todo. Pero entonces, cuando el sol empezó a ponerse y el cielo se oscureció, Rotimi oyó hablar a Kemi. «Por favor», dijo Kemi, en voz baja. «Tómatelo con calma esta noche. Estoy cansada». Rotimi frunció el ceño. ¿Con quién estaba hablando? Echó un vistazo alrededor de la roca, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Fue entonces cuando lo vio. Una serpiente larga, oscura y verde salía de los arbustos y se acercaba a Kemi. El corazón de Rotimi latía con fuerza en su pecho mientras observaba, congelado en su sitio. Kemi no parecía asustada. Estaba sentada, con las piernas ligeramente abiertas, y la serpiente se arrastraba entre ellas, enrollando su cuerpo a su alrededor. Rotimi no podía creer lo que estaba viendo. Su hermana dejaba que una serpiente se le metiera entre las piernas. No pudo callarse más. Gritó, un grito fuerte y desgarrador que resonó entre los árboles. Kemi se levantó de un salto, sobresaltada. La serpiente siseó y se deslizó rápidamente entre los arbustos, desapareciendo entre las sombras. El corazón de Kemi se aceleró cuando miró a su alrededor, sus ojos se posaron en Rotimi, que la miraba con ojos muy abiertos y aterrorizados. «Rotimi», gritó Kemi, con voz temblorosa. «¿Qué haces aquí?» Rotimi estaba pálida. «¿Qué? ¿Qué estabas haciendo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Estaba temblando, con los ojos todavía muy abiertos por el miedo. Kemi sintió que se iba a desmayar. No sabía qué decir. ¿Cómo podría explicar esto? ¿Cómo decirle a su hermano pequeño que se había acostado con una serpiente por dinero? «Rotimi, escúchame», dijo, acercándose a él, con las manos temblorosas. «Puedo explicártelo». Pero Rotimi no esperó a oír el resto. Se dio la vuelta y echó a correr, levantando polvo con sus pequeños pies. Kemi se quedó allí, helada, con lágrimas en los ojos. Había guardado el secreto durante mucho tiempo, pero ahora lo había descubierto. ¿Qué opinas de esta increíble historia? ¿Qué le ocurrirá más tarde a Kemi? ¿Qué será de su relación con la serpiente? ¿Su hermano Rotimi la delatará o protegerá el secreto de su hermana? Comparte tu opinión en los comentarios. Por favor, dígame, ¿le está gustando la historia? Si es así, cuéntame qué lecciones has aprendido. Me encantaría escuchar tus comentarios en la sección de comentarios de abajo y recuerda apoyar este canal. Por favor, suscríbete, dale a me gusta, comenta o simplemente di algo, incluso una palabra puede significar mucho. Quiero que me digas qué lecciones has aprendido de esta historia. Créeme, son situaciones por las que pasa la mayoría de la gente. Estoy seguro de que algunos de los que estáis viendo esta historia os habéis encontrado en esta situación, así que quiero que me lo contéis. Quiero saber cómo resolvisteis la situación a la que os enfrentasteis.
Ya está aquí la esperada segunda parte. En esta emotiva y última parte, sigue a Kemi, una joven que llega a un oscuro acuerdo con una serpiente en un intento de salvar a su padre moribundo. A medida que su secreto se desvela, Kemi se enfrenta a consecuencias inimaginables. Relájate y disfruta. Cuando Rotimi llegó a casa aquella noche, estaba sin aliento. Por suerte, sus padres no le vieron entrar corriendo en casa, así que no le preguntaron qué le pasaba. Fue directamente a su habitación y se tumbó en la cama, mirando al techo. Era solo un niño, pero incluso a su corta edad sabía que lo que Kemi había estado haciendo era grave. Había visto algo que nadie debería ver jamás. Pensó en decírselo a sus padres, pero tenía miedo. Comprendía las consecuencias de revelar el secreto de Kemi. Así que se quedó allí tumbado, esperando a que Kemi volviera. Cuando Kemi por fin llegó a casa, todavía tenía la cara mojada de llorar. Ni siquiera se paró a saludar a nadie. Fue directa a la habitación de Rotimi y se arrodilló junto a su cama. No pudo contener las lágrimas mientras le suplicaba. «Por favor, Rotimi», susurró Kemi. «Tienes que mantener esto en secreto, yo no quería hacerlo. Lo hice para salvar a papá». Rotimi se sentó y la miró, con el rostro serio. No dijo nada durante mucho tiempo. Se limitó a escuchar. Kemi le explicó todo, la serpiente, el dinero, la enfermedad de su padre. Le contó lo asustada que estaba y cómo se sentía atrapada. Al final, Rotimi suspiró y accedió a guardar el secreto, pero con una condición. «Me callaré», le dijo, «pero solo si puedo ir contigo. Cada vez que vayas al arroyo, te seguiré. Quiero asegurarme de que no vuelva a ocurrir nada malo». Kemi se secó las lágrimas y asintió. No quería que viniera, pero no tenía elección. Esa noche se fue a su habitación y lloró. Lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Sentada en la cama, sintió un dolor agudo en el estómago, como si algo se retorciera dentro de ella. Jadeó y se agarró el vientre, pero el dolor desapareció tan rápido como había aparecido. Agotada, se tumbó y se durmió. Pasaron semanas, y Kemi dejó de ir al arroyo a encontrarse con aire. Solo iba por agua y volvía a casa. No cantó. No vio a la serpiente. No cogió más dinero. Y durante un tiempo, la vida fue tranquila. Pero entonces, un día, la salud de su padre empezó a fallar de nuevo. Esta vez, se puso tan enfermo que Kemi temió que muriera. No había conseguido dinero de la serpiente, y lo poco que habían ahorrado estaba casi agotado. Una noche, mientras su padre yacía pálido y débil en su colchoneta, Kemi se sentó en su habitación, sujetándose la cabeza con las manos. Estaba preocupada y se sentía culpable. ¿Qué debía hacer ahora? La serpiente le había advertido que si dejaba de dormir con ella, su padre volvería a enfermar. Ella había dejado de hacerlo, y ahora estaba ocurriendo. No sabía qué hacer. Finalmente, llamó a Rotimi a su habitación y volvió a explicárselo todo. Le contó que su padre estaba empeorando y que temía que fuera porque ella había dejado de ir al arroyo. Rotimi escuchó en silencio, luego la miró y dijo, «Tenemos que decírselo a mamá». A Kemi se le encogió el corazón. «No, Rotimi, por favor», suplicó. «No podemos decírselo a mamá. Ella no lo entendería». Pero antes de que Kemi pudiera detenerlo, Rotimi salió corriendo de la habitación. «Mamá». «Mamá», gritó, corriendo hacia la habitación de su madre. Kemi corrió tras él, pero era demasiado tarde. Su madre estaba sentada junto a su padre, abanicándolo suavemente, cuando Rotimi irrumpió en la habitación. «Mamá, Kemi se está acostando con una serpiente», soltó. Su madre dejó de abanicarlo. Sus ojos se abrieron de par en par y se volvió lentamente hacia Rotimi. «¿Qué acabas de decir?», preguntó con voz temblorosa. «Kemi se acuesta con una serpiente», repitió Rotimi. «Cada vez que va al arroyo, la serpiente le da dinero. Así es como ha estado pagando las medicinas de papá». El abanico resbaló de la mano de su madre y cayó al suelo. Kemi, de pie en el umbral de la puerta, sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Se quedó inmóvil, traicionada por su propio hermano. Quería negarlo, mentir, pero no podía. La verdad había salido a la luz. Se echó a llorar y se hundió en el suelo. Mientras lloraba, el dolor agudo volvió a su estómago, más fuerte que antes. Se retorció y se enroscó en su interior, haciéndola gritar.
Su madre corrió a su lado, con el rostro pálido por el miedo. «Kemi, ¿qué está pasando?», gritó, pero Kemi no podía responder. Solo podía gritar. Rotimi se quedó helado, mirando a su hermana. Incluso su padre, que yacía inconsciente, se removió en su colchoneta. Todos contemplaron horrorizados como una serpiente, larga y resbaladiza, empezaba a salir de entre las piernas de Kemi. A pesar del dolor, Kemi se agachó y agarró la serpiente con ambas manos. Tiró de ella con todas las fuerzas que le quedaban. El dolor era insoportable y, con un último grito ahogado, cayó al suelo. Kemi estaba muerta. Rotimi, temblando de rabia y miedo, cogió el mortero que tenía a su lado y lo golpeó contra la cabeza de la serpiente, aplastándola. La serpiente se estremeció y luego se quedó inmóvil. Su madre gritó, sosteniendo el cuerpo sin vida de Kemi. Rotimi estaba de pie, con el rostro pálido y las manos temblorosas. No podían creer lo que acababa de ocurrir. Esa misma noche, informaron al rey de la aldea. El pueblo estaba conmocionado. El rey decidió tender una trampa a Aire, la serpiente. Al día siguiente, la madre de Kemi fue al arroyo acompañada por algunos guardias del rey. Ella se sentó junto al agua, y los guardias del rey se escondieron detrás de los árboles, esperando con troncos de madera y machetes. La madre de Kemi empezó a cantar, con una voz llena de dolor. Era la misma canción que solía cantar Kemi, y, al igual que antes, la serpiente se sintió atraída por ella. Salió de los arbustos y su largo cuerpo se acercó al sonido. Pero cuando vio a la madre de Kemi, se detuvo. «Tú no eres Kemi», siseó la serpiente. «¿Por qué cantas su canción?». La madre de Kemi se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. «Soy la madre de Kemi», dijo, con la voz quebrada. «Destruiste la vida de mi hija, hoy lo pagarás». Antes de que Aire pudiera reaccionar, los guardias del rey salieron de sus escondites. Rodearon a la serpiente y comenzaron a golpearla con pesados troncos y afilados machetes. La serpiente siseó e intentó escapar, pero fue inútil. Los guardias la golpearon hasta que quedó inmóvil en el suelo, sin vida. Esa noche, el cuerpo de la serpiente fue quemado a la vista de todos. Mientras las llamas se elevaban en el cielo nocturno, muchas otras chicas confesaron que también habían sido visitadas por la serpiente. Habían guardado silencio por miedo y vergüenza, pero la muerte de Kemi les había dado el valor para hablar. Fue un día de luto en el pueblo. Kemi había perdido la vida intentando salvar a su padre, pero también había salvado a muchos otros al desenmascarar a la serpiente. Sin ella, el mal habría continuado y más niñas inocentes habrían caído en la trampa de la serpiente. Al final, el palacio asumió la responsabilidad del tratamiento del padre de Kemi y se aseguró de que la familia recibiera los cuidados necesarios. Pero nada podía llenar el vacío que la muerte de Kemi había dejado tras de sí. El pueblo nunca la olvidaría. ¿Qué opinas de esta emotiva historia? ¿Crees que estuvo bien que Rotimi delatara a su hermana, o que debería haberse callado? Deja tu opinión en los comentarios, y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte.